nombre es Luna, soy neurótica y codependiente. Sean todos bienvenidos a este aniversario del Grupo Fe que Obra. Yo estoy muy emocionada de todos estos días que han participado los compañeros. Me siento emocionada de hacer el servicio y quiero compartirles esta felicidad. El día de hoy, pues, ya está nuestro invitado, nuestro orador, que es el padrino Julio, fundador junto con Rocío de este grupo, y pues espero que todos estemos listos para estar en disposición y atentos a lo que nos quiere regalar el Poder Superior el día de hoy, lo que nos quiere dejar esta noche. Y pues para ello quiero invitarlos a cada uno de los que están presentes, sean bienvenidos, a ponernos en disposición y vamos a guardar 1 minuto de silencio dedicado a la oración, a la meditación personal y dejando toda esta reunión en manos de un poder superior. Si gustan acompañarme. Ahí en aquel, hasta que nos agachamos y mirando para en el sillón abajo. Ahí nos encontramos la cajita de celular. Estaba tirada. Gracias, compañeros. Pues vamos a continuar con esta reunión y pues quiero dar lectura a nuestro enunciado que dice: en Fe que Obra somos un grupo de personas que compartimos entre nosotros el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales o emocionales que nos afectan. Nos reunimos los 365 días del año a través de WhatsApp para poner en práctica las herramientas que nos ofrecen los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, lo cual nos permite establecer puentes de comprensión entre nosotros y enriquecer el camino hacia el despertar espiritual, producto de la aplicación de estos principios en nuestras vidas. La junta tendrá una duración de 90 minutos, la misma que está siendo grabada y luego se colocará en el sitio web donde se podrán reproducir nuevamente. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Julio, quien el día de hoy nos va a compartir su tema, el lenguaje del corazón. Y antes de iniciar, pues conviene recordar que el tiempo de exposición es de 45 minutos para que desarrolle su tema, y vamos a tocar la campanita unos 5 minutos antes para anticipar a nuestro orador de que el tiempo se está acercando. Además de que sería conveniente que ustedes estén preparando sus preguntas y dejárnosla en el chat, o bien vamos a hacer la dinámica de que prendan sus micrófonos, pero ya tengan sus preguntas listas, y también como una forma de hacer la unidad en esta fiesta espiritual. Vamos a dar ese espacio a las preguntas y respuestas, y pues vamos a arrancar con esta participación de nuestro compañero Julio Zeta, que nos va a hablar del lenguaje del corazón. Adelante, Julio. Gracias, Luna. Buenas noches, compañeros, compañeras del Grupo Fe que Obra, así como las personas que este día estén haciendo unidad. Sean bienvenidos. Yo
me pongo en manos de un poder superior y desde ya, pues que mis palabras sean de acuerdo a lo que mi corazón quiere transmitir, porque a veces uno quiere transmitir una cosa y de repente pueda salir otra. Así que yo les doy las gracias también por haberme tomado en cuenta como partícipe en esta fiesta espiritual. Yo quiero ponerme en manos de un poder superior y tratar de ya abordar este tema. Quiero iniciar con unas, digamos, una especie de prólogo que se encuentra en el libro Transmítelo, de parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Se trata de un joven que apenas tenía pocos días de haber dejado de beber, y pues a través de los buenos compañeros, de los buenos veteranos, había oír hablar de Bill W. Había oído hablar también del Dr. Bow, sobre cómo había iniciado esta gran hermandad, esta gran comunidad. Por eso, cuando vio a Bill W., cuando tuvo la oportunidad de conocerlo, Bill coloca esto en el libro Transmítelo. Dice: nunca olvidaré la primera vez que me encontré con Bill Wilson. Bill Wilson, nosotros ya conocemos que es el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Nunca olvidaré la primera vez que me encontré con Bill Wilson. Yo llevaba sin beber un par de meses y estaba tan entusiasmado, tan emocionado de conocer personalmente al cofundador, que lancé un torrente de palabras expresándole lo que mi sobriedad significa para mí, así como la imperecedera gratitud porque había iniciado Alcohólicos Anónimos. Cuando terminé de hablar, aquí no dice cuánto tiempo estuvo ensalzando, agradeciendo a Bill W., pero cuando terminó de hablar aquel torrente de palabras, dice: cuando terminé de hablar, Bill simplemente tomó mi mano en la suya y dijo: transmítelo. Y eso es lo que vamos a tratar de abordar este día, con este tema del lenguaje del corazón. Yo he tratado de hacer una pequeña presentación y pues comienza un poco, digamos, a lo mejor puede ser tedioso, puede ser aburrido, o eso dependerá de cómo ustedes lo puedan recepcionar. Pero esto me hace recordar a mí a una compañerita que tuvimos allá en un grupo, en el grupo Sin Fronteras, cuando ella fue representante del comité de literatura. A mí me encantaba ver cómo esta compañerita ponía sus rotulitos allí y decía: si no tienes la literatura, pues cómprala, consíguela. Si la compras, léela, no la vaya a meter debajo de la almohada. Y si la lee, practícala. Y eso me recordaba yo cuando estaba trabajando en este tema del libro El lenguaje del corazón, porque es una compilación, es un libro. Con la publicación del lenguaje del corazón se reúnen por primera vez casi todos los artículos de Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos. Escribió para el Gran Pay, aunque algunos de sus artículos se encuentran impresos por separados, ya sea en forma de folletos, libros de Alcohólicos Anónimos o en números posteriores de la revista, hasta ahora nunca se había publicado un solo volumen.
porque este libro es así, tiene una riqueza que si nosotros nos dedicamos a pegarle una repasadita, una estudiadita, vamos a ver toda esa riqueza. Solo fíjese el nombre, El lenguaje del corazón. En junio de 1944 se estableció en el Grand Prix como un boletín local, gracias a los esfuerzos individuales de 6 miembros de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Nueva York, que se sentían preocupados por lo que parecía ser una falta de entendimiento entre los grupos del área metropolitana. Porque a veces el enfermo anda haciendo como quiere, e interpretando los asuntos como quiere. Entonces estos 5 compañeros se dieron a la tarea de tratar de organizar estos asuntos. El libro El lenguaje del corazón de AA está estructurado en 3 partes, aunque muchas personas lo clasifican en 4 partes, pero yo me inclino por decir que son 3 partes. En el lenguaje del corazón, que se comienza, digamos, allá por, según la revista, entre 1944 y 1970. Les quiero presentar las partes. La primera parte, esto es como, digamos, como una guía para poder interpretar las riquezas de este libro. La primera parte, que está de los años 1944 a 1950. En esta parte se recogen los primeros pensamientos del cofundador Bill W. sobre tradiciones, el anonimato, el uso prudente del dinero, la relación del individuo con el grupo, los clubes y la hospitalización. Eso, digamos, es la primera parte del libro. La segunda comienza del año subsiguiente. La segunda parte contempla de los años 1951 a 1958. En esta parte se abordan temas como responsabilidad, humildad, fe, oración, meditación, el inventario, el perdón, la tolerancia, el servicio y la madurez emocional. Solo imagínense los temazos que se establecen en este libro, El lenguaje del corazón. Y a veces nosotros no nos percatamos de esta riqueza literaria que tenemos y a lo mejor quizás no conocíamos. Por eso es que yo quise tomarme unos minutos para hablar de la estructura de este libro. Y pensando en eso que me enseñó la compañera Luz, que cariñosamente le digo camarada, ella ponía ese rotulito: si no tiene la literatura, cómprela. Si la compra, léala. Y si la lee, practícala. Pero hasta para leer, nosotros tenemos que utilizar un pequeño método. Y uno es conociendo la estructura de los libros. La tercera parte data de 1959 a 1970. En esta parte, Bill, con sus escritos, reflexiona sobre la historia, el crecimiento, la diversidad, la unidad y el futuro de Alcohólicos Anónimos, así como el papel de la literatura, la Conferencia de Servicios Generales y el Comité de Custodios. En esta misma era es donde yo les decía que muchos clasifican como una cuarta parte, está lo que se conoce como los puntos donde se exploran temas ya algo a fondo, como la depresión, el orgullo espiritual, el liderazgo, la comunicación y el cambio, la libertad y el amor. Esas son, como digamos, la estructura de este libro. Ahora, ¿qué es este tema del lenguaje del corazón? Por lo menos en el contexto de Alcohólicos Anónimos, porque pues si ustedes se colocan
en internet y dicen voy a investigar lo que significa el lenguaje del corazón, ustedes van a encontrar que hasta canciones hay con el tema lenguaje del corazón, y muchos enamorados hablan del lenguaje del corazón, pero en el contexto de Alcohólicos Anónimos, ¿a qué se refiere el lenguaje del corazón? Y puntualizamos que se refiere a una forma de comunicación más allá de las palabras, centrada en sentimientos, las percepciones intuitivas y el entendimiento espiritual. Dentro de este libro se reúnen muchas historias que constituyen el lenguaje del corazón. Y cuando yo estaba preparándome para compartir con ustedes, solo me venía a la mente aquellas cosas que yo he vivido, grandes acontecimientos que he vivido dentro de mi estadía en Alcohólicos Anónimos y también aquí en Neuróticos Anónimos, aquí en el grupo Fe que Obra. He vivido muchos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando el grupo Fe que Obra tenía una transición, ya ni recuerdo qué años eran, qué fecha fue aquello, que un montón de alcohólicos andábamos locos, los borrachos, y querían hacer del grupo Fe que Obra algo que le llamaban un foro. Es que eso no puede considerarse un grupo, decían. En cambio, ayer el compañero Ignacio, cuando compartía en su ponencia, en su interpretación de lo que significan los grupos en línea, le daba un valor muy grande al grupo Fe que Obra, y muchos compañeros le han dado un valor bastante grande al grupo Fe que Obra. Pues entonces andaban unos compañeros locos, andaban diciendo que esto no era un grupo y que lo que era un foro. Pero con todo y esto, habían un montón de borrachos en aquella fecha, y los borrachos quizás son más locos que a ver qué, porque andaban hasta queriendo destruir al grupo, haciendo cosas que a los neuróticos nos ponen patas arriba. Pero con todo y eso, yo recuerdo que se hacía ese vínculo, porque como yo, aunque esté tratando de practicar este programa, sigo siendo un borracho, un desordenado, un hijo del caos. Ahora ya no me siento orgulloso por ser un hijo del caos, pero lo sigo siendo si mis defectos de carácter están ahí, solo que hoy ya lo pienso 2 veces antes de echarlo a andar. Y como era hijo del caos, hacía ese puente de comprensión, pero sabía que no era lo mejor, por el bien del grupo, como dice la primera tradición, el bienestar común. Pero yo recuerdo que hacía vínculos con los compañeros. Había uno que le decíamos el cangrejito playero. El cangrejito playero hacía grandes relajos. Pero yo recuerdo que en esa ocasión, en esos años, en esas temporadas, tuvimos en Alcohólicos Anónimos un evento que ya está próximo, que se llama Día de Puertas Abiertas, que es la culminación de la celebración del mes de las tradiciones. Y en Alcohólicos Anónimos en El Salvador hacen ese Día de Puertas Abiertas, así se llama el evento, que es a nivel nacional, y se reúnen todos los alcohólicos, se reúnen los borrachos, porque es una fiesta espiritual, es una alegría. Y yo recuerdo que fui y tuve la oportunidad de conocer personalmente al cangrejito playero. Es una emoción. No necesitábamos hacer esas, hablar en inglés, no. Sencillamente cuando nos saludamos y nos dimos la mano, pude yo identificar la voz de aquella persona y él la mía, y nos dimos la mano. Y recuerdo que allí vi a otros compañeros, y no obstante que en el grupo Fe que Obra hay un punto que desde hace tiempo está, que no hay que compartir, y yo recuerdo que nos tomábamos fotos y las mandábamos. Nos ganaba la emoción, nos ganaba la alegría. Ese es el lenguaje del corazón.
lo que no necesita palabras, no necesita palabras rebuscadas de diccionario, sino son esas que puede hacer uno un puente de comprensión y uno se entiende fácilmente. Imaginémonos, yo aquí a la mayoría de compañeros, los que han hablado, y aún por su forma de escribir, yo los conozco. Yo siento que hay ese vínculo, que ya me imagino que si conociera a los que estamos en el grupo Fe que Obra en persona, para mí eso fuera grande, fuera emocionante. Entonces, hablar del lenguaje del corazón tiene que ver con una forma de entender la propia experiencia, de relacionarse con los demás desde un plano profundo y significativo, que nada tiene que ver con lo intelectual. No viene el enfermo en una palestra, no es catedrático, no viene a dar clases, no viene a enseñar, sino que venimos a hacer un puente de comprensión. Hay varias, les decía, varias historias en Alcohólicos Anónimos y en este libro. Por ejemplo, también en el capítulo 2 del libro azul, el libro grande, en el capítulo 2, en el que se llama Hay una solución, también se abarca un poco sobre esta comunicación hasta que puede ser hasta no verbal, hasta no verbalizada. Dice en este capítulo, hay una solución. Somos unos hombres americanos típicos, así dice en uno de sus párrafos. Y aquí estamos de todos los sectores de este país. Hay muchas de las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que por circunstancias normales no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. Fíjese, dice que en condiciones normales jamás nos hubiéramos mezclado. En otro contexto dice que nos une la enfermedad. No estamos aquí por virtuosos, no estamos aquí por grandes hombres inteligentes y sabios. Estamos aquí por nuestros defectos de carácter, por nuestra enfermedad, por nuestra vida ingobernable. Pero nos une precisamente esa enfermedad, esos defectos de carácter nos unen. Y nos une el amor propio. El grupo Fe que Obra, yo cuando a veces compartían bastantes compañeros, como he tenido la oportunidad de escuchar a muchos compañeros, algunos han pasado nada más, pero a mí siempre me han dejado enseñanza. Vinieron unos días, pero a mí me enseñaron. Había alguien que decía que el grupo Fe que Obra es un grupo con un corazón amplio. Hay otro que decía que no tiene fronteras. Y ciertamente, todo eso es el grupo Fe que Obra. Aquí caben alanón, caben neuróticos, caben borrachos, todos estamos aquí y nos unen estos defectos de carácter. Así decía el gran libro, en este capítulo hay una solución. Se trabaja a través de prácticas como la meditación, la oración, la introspección, durante el 10º paso y la ayuda desinteresada a otros. En este libro hay una historia precisamente de que, bueno, todo lo escribió Bill W., pero en esta historia que habla del lenguaje del corazón,
aborda los puntos sobre esa manera loca de beber de Bill W. Pues sí, estaba en un punto que ya no podía con la bebida, con su forma de consumir el alcohol, y entonces hay de las tantas historias, yo quise seleccionar dos historias. Una que fue escrita en julio de 1960 y que se llama como el libro, El lenguaje del corazón. Estaba Bill W. dice, sobre una colina detrás de su casa. Al mirar al valle, dice, puedo ver la casa comunitaria del pueblo en el que se reúne nuestro grupo. Más allá de la línea del horizonte se encuentra el universo de Alcohólicos Anónimos. 8,000 grupos, 250,000 de los nuestros. ¿Cómo llegó a ser lo que es en 25 años? Y desde aquí decía, ¿a dónde vamos? Eso se estaba preguntando Bill W. en esta historia, en este apartado. Y hace remembranza sobre las tantas cosas que él había hecho para dejar de beber y de las tantas cosas que había intentado para no beber, pero sencillamente nada le daba resultado. Y Bill W. no es que fuera una persona incapaz de entender intelectualmente los asuntos, pero ya sabemos que el intelecto supera la enfermedad, supera al intelecto. Así que por muy, digamos, inteligente que sea una persona, sucumbe ante la enfermedad. Y por enfermedad digo alcoholismo, digo neurosis, digo drogadicción, todo aquello que afecta en nuestra mente, nuestras emociones y que hace que nuestra vida sea ingobernable. Ustedes ya saben que Bill W. a cada rato también iba a parar a los hospitales y su médico de cabecera era William Duncan Silver, una persona no alcohólica, pero que luchó incansablemente por salvar alcohólicos. Y se morían, todo lo que trataba se morían. Pero Duncan Silver decía, con uno que logremos rescatar, estamos haciendo lo correcto. Y por eso es que a veces yo también les digo a los compañeros, no, que ya no vienen a la junta, que yo coordino, no vienen a la junta, que yo estoy con una persona, con 2 personas, o quizás ese día llega una persona, no importa, tenemos que hacer esto, porque con uno solo, imagínense, William Duncan Silver trató a muchos alcohólicos y la mayoría no dejaban de beber y hasta se morían, pero en esta historia Bill relata que este Silver lo estuvo tratando con el lenguaje del corazón y dijo que la clave estaba en el amor, en su poder. Ese era la clave. Y luego Bill continúa en su narrativa y habla incluso de Evie. Allí habla incluso de Evie, porque Evie fue su padrino. Y allí comienza el lenguaje del corazón con Evie, porque llega Evie a visitarlo, amigo de Bill W. y compañeros de borrachera, y estaba igual o peor de desahuciado que Bill W.
estaba bien inmerso en la enfermedad, en el alcoholismo. Pero cuando llega a visitarlo, Evi, inmediatamente le brillaron los ojitos a Bill W. y pensó que se iban a emborrachar. Y enseguida lo invita a tomarse una botella, a tomarse unas copas. Y le sorprende cuando Evi le dice que no, que él tenía ya un Dios. Bill conocía todas esas ideas a nivel de intelecto y él no quería aceptar la idea de Dios. Y es más, relata Bill en esta historia, que todo lo que hablaba Evi, él ya lo conocía, ya lo sabía a manera intelectual. Si el punto fue la fuerza, lo que transmitían sus palabras en armonía con sus gestos, con el brillo en sus ojos, con la voz, con el timbre de voz. Nosotros no nos damos cuenta de qué sirve cuando en tribuna el compañero se para y dice, ando feliz porque no bebo. Eso lo dice con sus palabras, con su boca, pero cuando uno le mira la cara, toda amargada, como que es de caballo, encachimbado, con cualquier cosita estalla, anda desordenada su vida, sucio quizás, no hay una coherencia entre su discurso y la realidad. Pero Bill, cuando le habló Evi, pudo observar la fuerza de sus palabras, que eran coherentes con, en ese momento, su ser y estar. No bebo, tengo un Dios. Eso no lo pudo digerir en ese momento Bill W., la idea de un Dios, pero ya le quedó esa idea. Ese es el lenguaje del corazón, porque no es lo mismo que diga yo no bebo una persona que nunca ha bebido, a que un borracho esté diciendo ya no bebo. Y yo le he dicho a veces, bueno, a Rocío, le he dicho yo, Rocío, cuando te digan algo, fíjate de quién viene. Si viene de una persona X, ¿por qué permitís que te afecten esas palabras? Porque las palabras tienen peso y tienen poder cuando se usan de la forma y por las personas adecuadas. Y entonces esas palabras de un borracho le quedaron impregnadas a Bill W., sobre todo porque él sabía que estaba desahuciado. Y Bill continúa en esa misma historia, que cuando él estaba ya sin salida, que gritó, si existe un Dios que se manifieste, vamos a ver que él comienza nuevamente con otro hierro. Bill dejó de beber cuando se le apareció, cuando tuvo esa experiencia espiritual. Si existe un Dios que se manifieste, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por no beber. Entonces Bill dijo que ya no iba a beber, pero efectivamente ya no bebió porque el doctor Silver le dijo que se agarrara de esa idea, que ya no iba a beber. Y efectivamente ya no bebió, y entonces le dio por andar hablando de esa experiencia espiritual a todo borracho que encontraba. Pero eso no era el lenguaje del corazón, era el intelecto que hablaba. Por eso es que nadie le hacía caso cuando él decía que dejaran de beber a través de esa experiencia espiritual. Él quería que la gente viera y sintiera lo que él sintió, pero eso no era posible. Entonces el doctor Silver le dijo, en vez de que hablando de esas cosas que nadie te va a creer, que más que van a decir que estás loco, hablarles de tu enfermedad, hablarles del alcoholismo, qué es lo que hacías vos en las borracheras, cómo sufriste. Y allí fue que comenzó a utilizar el lenguaje del corazón, hablando ya de su enfermedad.
porque historias del lenguaje del corazón hay muchas. Yo recuerdo esa que en una convención de Alcohólicos Anónimos tiraban una pelota, y el que le cayera esa pelota tenía que pasar al frente y le hacían esta pregunta: ¿y usted por qué se quedó en Alcohólicos Anónimos? Porque hagan el ejercicio ustedes, vean ahí en nuestro grupo Fe que Obra cuántas personas entran a nuestro grupo, pero que entran, se están unos días y luego se van. ¿Por qué las personas no se quedan con nosotros? Y entonces les tiraban la pelotilla ahí a los compañeros, y unos decían que se habían quedado porque les gustó cuando les dijeron que ahí nadie manda, que nadie tiene autoridad sobre otro. Y otros dijeron que se habían quedado porque les gustó la forma en que les recibieron. Y otro, ese sí que me dejó a mí algo asustado, y había dicho que le gustó porque de una sola vez cuando llegaron le dijeron con franqueza: siéntese, escuche, usted un testarudo, un necio, un soberbio, y comenzaron a recitarle todas sus verdades. Y esa verdad lo hizo quedarse, porque efectivamente es el lenguaje del corazón. Yo también, escuchando esto, estudiando esto, decía, bueno, ¿por qué no se quedan los compañeros en el grupo? Y escuché una que había estado, bueno, ya la había leído antes, había leído esa historia antes, y entonces yo la quise traer también aquí con ustedes. El padrino había estado trabajando ya con el ahijado y haciendo paso 12. Y hasta un día que el ahijado acepta ir por primera vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Fíjense cómo es el lenguaje del corazón, cómo trabaja el lenguaje del corazón. Este candidato, trabajado ya por el padrino, llega y dice: un candidato, algo testarudo, tipo el rudo irlandés, que le echaba culpa a todos por su forma de beber, un candidato algo testarudo fue llevado a su primera reunión de Alcohólicos Anónimos, en la que dos oradores, o quizá conferenciantes, habían escogido un tema: Dios como yo lo concibo. Ese tema es espiritual, es muy espiritual, pero la actitud de ambos exponentes era de arrogancia, rebosaba de arrogancia. De hecho, el orador final se pasó de lanza, como dicen mis compañeros mexicanos, disertando sobre sus convicciones religiosas personales. Y los dos estaban repitiendo mi propia conducta de años atrás, implícita en todo lo que decían, que daba la misma idea. Compañeros, escúchenos. Tenemos la única verdadera interpretación de Alcohólicos Anónimos, y más vale que la adopten. Y fíjese la reacción del candidato. El nuevo candidato dijo que ya no podía más, ya no aguanto más a estos hijos de tal por cual que se creen la mera salsa, y ya no pudo. Por más que su padrino trató de explicarle que eso no era el auténtico ni el programa de Alcohólicos Anónimos, pero ya había perdido el momento. Después de eso, nadie le podía alcanzar. Se fue. Y entonces, ¿por qué se fue? Por eso les decía yo, tantos que entran al grupo Fe que Obra y no se quedan. ¿Por qué? ¿Será que no estamos transmitiendo, no estamos hablando con el lenguaje del corazón? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se quedan? Frente a esto también hay otra
que me gusta a mí, otra historia del lenguaje del corazón. Quiero ver, no la tengo por aquí. Bueno, no la tengo por aquí, pero se la voy a, sí la tengo, pero no la encuentro. Y ya el tiempo nos está acogiendo. Pero más o menos dice esta historia que es lo contrario a la que hemos estado analizando. Una persona que le pasó el mensaje, en este caso fue lo contrario. La persona dice que finalmente pude oír con el corazón, pudo oír. Dice aquí está. Cuando entré por las puertas de Alcohólicos Anónimos, solo y desesperado, había sido tan golpeado que estaba dispuesto a creer cualquier cosa que oyera. Una de las cosas que oí fue: esta puede ser la última resaca de tu vida, o puedes seguir en el círculo vicioso. Fíjese, esta puede ser la última resaca de tu vida, o puedes seguir en el círculo vicioso. Los compañeros en tribuna dicen: si querés sanar, ese es nuestro problema. Si querés seguir enfermo, ese es tu problema. Obviamente, el hombre que dijo esto estaba en una condición mucho mejor que la mía. Me gustó la idea de admitir mi derrota y desde entonces he estado libre. Aquí dice, mire, mi corazón escuchó lo que mi mente nunca pudo oír. Ser impotente ante el alcohol no es una gran cosa. Yo estoy libre y agradecido. Mi corazón escuchó lo que mi mente nunca pudo oír. El lenguaje del corazón es el susurro del alma, es la voz suave y serena que surge de lo más profundo de nuestro ser, más allá de la mente, de lo racional. Yo cuando estaba en servicio en el comité de área, yo más de alguna vez decía, a mí me sale mejor entregar este $1 yo de séptima al comité departamental, que ahora se llama comité de área, que ir hasta aquel grupo que estaba allá más adelante de Panchimalco, que se llama Lavarrosas. Hasta el nombre me da terror recordarlo, porque aparte que era peligroso por la delincuencia, eran unos hoyos, eran aquí. Yo recuerdo que con quizás 2 carros me hice leña ahí, y solo por ir a traer $1 de aportación que daban al comité, y gastaba como $7 de gasolina y la depreciación del carro. Pero aquel recibimiento que aquellos compañeros hacían cuando nosotros llegábamos, íbamos 3 o 4, cuando llegábamos allá era una fiesta, era un recibimiento, y los padrinazos hacíamos unas reuniones, unos temas, que eso no tiene precio. Ese es el lenguaje del corazón. No se necesitan, les decía, palabras. Y el lenguaje del corazón se aprende en el silencio, no se aprende en las aulas, se plasma en acciones desinteresadas, no en discursos memorizados, provoca lágrimas de empatía, no de juicio, enseña a escuchar con comprensión antes que responder apresuradamente. Ese es el regalo que da la práctica de los 2 pasos, el don de comunicarnos desde lo más hondo a través del lenguaje del corazón, un idioma que une más que divide y sana más que lastima, un idioma que hace de este mundo un lugar un poco mejor. Y en otra historia, siempre del lenguaje del corazón, menciona que Bill W. con Lois, su esposa, se preguntaban
y cómo puede crecer Alcohólicos Anónimos. Y visitaron varios países donde no tenían el mismo idioma, la lingüística era totalmente diferente. Pero cuando llegaban a estos lugares se sentía el amor, se sentía la unidad, se sentía, sin hablar, la comprensión. En esa misma historia hablan de dos japoneses que se reunían en un pequeño grupo de habla inglesa. No entendían absolutamente nada de lo que hablaban, nada de lo que se decía entendía este par de japoneses. Pero menciona la historia que eran los primeros en llegar al grupo. Eran los que estaban sentados al frente. Eran los que se reían, risueños, sonreían con todo mundo. Y aunque no entendían nada, eran los que estaban totalmente atentos a la persona que estaba en tribuna. No estaban con el celular en la mano, no estaban hablando con el compañero, no estaban interrumpiendo, no entendían, pero estaban concentrados en la reunión, estaban concentrados en lo que allí sucedía. Ese es el lenguaje del corazón. Estos dos japoneses ya no estaban perdidos en tierras lejanas, habían encontrado el amor. Finalmente, el tema, el lenguaje del corazón, es lo que dice una de nuestras promesas, la quinta promesa. Sin importar lo bajo que hayamos llegado, percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. En conclusión, el lenguaje del corazón es el amor, la experiencia y la espiritualidad en acción. Gracias, compañeros. Gracias, Luna. Quedo pendiente a sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias, Padrino Julio. Pues, compañeros, es momento de hacer la unidad con sus preguntas, con sus comentarios. Padrísimo el compartimento que nos acaba de dar nuestro padrino. A ver, aquí voy a ver si hay algunas en el chat. Lupita dice muchas gracias. Algunas preguntas, comentarios. Compañeros. Bueno, mientras se animan, yo sí tengo una pregunta, Padrino Julio. Alcanzar esos niveles de meditación, de oración, yo quisiera decir de Dalai, ¿no? En medio de tanta enfermedad, en medio del caos. ¿Cómo lo experimentas, Padrino? O sea, sobre todo cuando nos resentimos en el grupo o con la gente que estamos afuera, ¿cómo llegar hasta allá? Gracias, Padrino. Gracias, Luna. Solo te menciono que también la compañera Carlita ha levantado la mano. Y pues no es fácil si estando en los grupos a veces se pierden los estribos, quizás así se dice la palabra. No es fácil, siempre vamos a tener nosotros cuando nos embargan esas emociones, pero por lo menos yo he aprendido muchas cosas, y no digo que no me agarra el patatús por rato,
porque a veces le agarra a uno en la locura, le embarga la locura. A veces anda, decía mi abuela, de malas pulgas, y se le olvida a uno que tiene programa, y se encachimbi, se enoja, y esto y aquello. Pero también en estos procesos, cuando llegamos a comprender a lo que dice el programa, que la ira no es para nosotros los enfermos, tantas sugerencias que nos da el programa, cuando nos habla de los maestros, de tolerancia, cuando nos dice que las personas estamos dentro de un cúmulo de personas que están igual o más enfermas que nosotros, y que nos llama a practicar valores como la tolerancia, la comprensión, el amor. Yo creo que de tanto estar, porque a mí en lo particular, lo que me funciona, Luna, es no despegarme de este programa. Lo que me funciona es ver cómo dentro del grupo cada día personas van trascendiendo, pero que unos trascienden y otros van llegando donde aquellos lo han trascendido. Eso a mí me sirve. Cuando yo veo comportamientos de compañeros, de compañeras que distan de lo que dice el programa, eso a mí me sirve porque me está recordando, Julio, ese sos vos. Entonces, lo que a mí me da resultado, Luna, es no despegarme nunca jamás de este programa, y de como este programa para mí es el vínculo, es el lazo que me relaciona directamente con mi poder superior. Esto es lo que yo utilizo, es lo que utilizo, y no estoy diciendo que yo no me enoje, y no estoy diciendo que yo no me resienta, solo que hoy no me puedo permitir de que si me enojé hoy a las 9 de la mañana voy a pasar encabronado todo el día. No, al momentito estoy reparando, haciendo mi inventario instantáneo. Julio, el programa no dice eso, el programa dice amor, comprensión y tolerancia. Y si está dentro de mis condiciones poder accionar para corregirlo, hago. Y si no, simple y sencillamente dejo que las cosas pasen, que las cosas fluyen. Y yo me he inventado un refrán que dice que pase lo que pase, sea lo que sea, digan lo que digan, la tierra va a seguir su curso, va a seguir dando sus vueltas. Así que, ¿quién soy yo para estar peleando contra la corriente? Hay que pase lo que tenga que pasar. Eso me lo dio, esa forma de pensar me lo dio el programa. No estoy diciendo, Luna, que sea lo mejor. Estoy diciendo que eso es lo que a mí me da resultado. Ese tercer paso, pusimos nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, es decir, toma las riendas y yo voy a seguir lo que me indiques. A veces me salgo del camino, sí, pero ahí están mis compañeros, a veces dándome mis buenos recordatorios. Gracias, Luna. Gracias, padrino Julio. Bueno, ya aquí ya están haciendo la unidad las compañeras, y voy a Carlita levantó la mano, si gustas prender tu micrófono y bajar la manita para estar atentos a tu pregunta. Adelante, Carla. Ay, muchas gracias. Carla aquí, del CNA, Neuróticos. Julio, yo tengo dos preguntas. Una, entiendo yo que es el resumen del libro, ¿verdad? Entonces, en tus propias palabras, el libro, ¿de qué trata? Trata de la historia que pasó Bill para poder hacer el programa. Esa es mi pregunta. O sea, en resumen, ¿de qué trata el libro? Y la segunda es el orden en el que escribieron el libro. O sea, ¿él lo escribió una vez ya tuvo el programa o lo escribió? Me imagino que una vez que ya no puedo haber escrito antes, ¿verdad? Tuvo contado su experiencia, es como algo biográfico. Gracias.
Gracias, Carlita. Estaba esperando a Luna, pero quizás se salió, no la vi. No, adelante, padrino, sí. Sí, bueno, primero, este libro habla desde el nacimiento de Alcohólicos Anónimos hasta lo que fue o lo que era el día de sus ediciones. Hoy se han actualizado libros como por ejemplo el libro azul, el libro Alcohólicos Anónimos, ya se actualizó incorporando unas nuevas historias. Pero este libro, El lenguaje del corazón, no es que Bill W. lo escribió. Bill W. escribía muchos artículos para el Grand Pai y tiene literatura diseminada. Por ejemplo, el libro Transmítelo, por ejemplo, Cómo lo ve Bill, por ejemplo, Bill escribe sobre la fe, el temor, no me recuerdo, son 4 de los puntos que escribe Bill W. Escribe Bill W. los 12 pasos, bueno, llega a su mayor edad, también tiene otros puntos que ha escrito Bill W. Pero lo que viene a hacer este libro es hacer una compilación, pero eso en el mismo estudio que se puede hacer del libro, se menciona que son 5 personas las que se animaron a hacer esfuerzo. 6 miembros. En 1944 se estableció el Grand Pai como un boletín local, gracias a los esfuerzos individuales de 6 miembros de Alcohólicos Anónimos de la ciudad de Nueva York, que se unían preocupados por lo que parecía ser una falta de entendimiento entre los grupos del área metropolitana. Y ahí es donde se comienzan a unir los esfuerzos para a recopilar este libro. Yo lo que hice, Carlita, fue hacer una estructura tomado del índice y verificar de lo que trataba cada parte del libro. Evidentemente, para sacar todas las riquezas de este libro, es de leer parte por parte. El mismo índice del libro nos va diciendo la primera parte trata de esto y ahí salen los temas hasta que se llega al final del libro. Pero lo más enriquecedor son algunas de sus historias que revelan esa comunicación, porque por ejemplo en este libro está otra historia que a mí me gusta mucho, que se llama La próxima frontera, la estabilidad emocional. Está otra que dice, bueno, ahí sí no recuerdo, ya allí te voy a fallar si está en el libro azul o en este libro, hasta la flor más bella se marchita. No recuerdo muy bien si es en el lenguaje del corazón o en el libro azul, pero es lo que trata de transmitir el mensaje, y lo han logrado porque transmite el mensaje de generación en generación. Gracias, padrino Julio. Bueno, aquí la respuesta, Carla. Padrino, hay preguntas en el chat y son 2 que hace Yuritzia. Te las voy a leer, primero una y después la siguiente. Dice, Julio, ¿te fue difícil alcanzar la madurez emocional? ¿Qué implica? Esa es la pregunta 1, que realmente tiene 2 respuestas, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿por qué hay personas que les cuesta tanto creer en un poder superior? Yuritzia pregunta esto. Gracias, padrino. Yo aquel día también me reía y me vuelvo a reír, porque qué bonito sería alcanzar esa madurez emocional de la que habla el programa. Y yo creo que difícilmente alguien va a venir a decir, yo ya alcancé una madurez emocional. Difícilmente, así sea el mejor miembro de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, de Comedor Compulsivo. Al contrario,
saben estas personas que la perfección no existe. La perfección solo puede ser ese faro, luz que nos va guiando, que nos va impulsando hacia el progreso. Entonces, si acaso, siendo presuntuoso, podría decir yo que he hecho pequeños progresos en la madurez emocional. Y yo, el tema de la madurez emocional, si algún progreso he hecho, lo he hecho en Neuróticos Anónimos. La baja tolerancia a los errores que a veces cometo me ha hecho desarrollar un poquito la estabilidad emocional. Bien contradictorio, porque en Alcohólicos Anónimos, si uno se equivoca, los borrachos lo que hacen es decirle, bueno, hijo de tal por cual, y vos no vas a entender que el programa dice esto y por qué haces lo otro. En Neuróticos Anónimos, lo que la gente hace es sufrir, resentirse, dejar de hablar, ir a hablar de la persona a otro lugar, y en el peor de los casos, se van del grupo. Eso a mí me costó entenderlo, pero eso me fue dando una madurez emocional, al punto de llegar a comprender que cada persona es libre de pensar, de hablar y de obrar como le da la gana, que yo no soy responsable definitivamente de lo que hagan o dejen de hacer otras personas. Paradójicamente es ese comportamiento. También en un apadrinamiento, yo recuerdo que una vez hablábamos, voy a ser un poco general porque no por el tema del anonimato, pero yo recuerdo que mi postura hacia la mujer siempre era de juzgar. No había visto las cosas desde el lenguaje del corazón. Y esto que yo puedo jactarme que trabajé en delitos de agresión sexual, de abuso sexual, pero yo, por ejemplo, no podía entender que una mujer tuviera relaciones sexuales hoy y estuviera el siguiente día dándole una patada a ese hombre al que le había dicho que lo amaba, que lo quería. No podía entender ese repudio. No podía entender cómo una mujer a veces le lastima una mirada, una palabra. No podía entender todo eso. Eso lo vine a comprender yo a través del apadrinamiento, de estar escuchando, porque he tenido esa oportunidad de tener apadrinamientos no solo con mujeres, sino que con hombres, con varias personas, y allí he ido yo aprendiendo. O sea, el beneficiado soy yo. Y lógicamente, Yuritsa, es el programa que cada rato me está diciendo, deja de meterte en lo que no te importa, que en vez de andar viendo lo que hace o no hacen las demás personas, centrate en tu proceso. Cuando uno llega a comprender eso, se puede decir que está haciendo un progreso emocional. Cuando uno llega a aceptar las cosas como son, está haciendo uno un progreso emocional. Cuando uno ya no deja de complicarse por algunas cosas, cuando uno ya deja pasar y que la tormenta pase, porque uno ya sabe que después de la tormenta viene la calma. Para mí ese es progreso emocional, y yo no sé si me lo da el programa o me lo dan los años que ya no tengo las mismas fuerzas, no lo sé. Lo cierto es que hoy puedo decirte, Yuritsa, que sí, el programa nos da esas herramientas, y que si nosotros las ponemos en constante práctica, hay resultados. ¿Por qué hay personas que les cuesta tanto creer en un poder superior? No sé en las demás personas. En mi caso, yo tuve mucha fortuna, porque yo nunca dejé de creer en Dios, nunca dejé de creer en Dios. Y el Dios que me enseñaron mis padres siempre ha estado, en mi mente. Así que yo nunca dejé de creer en un Dios, pero lo llegué a concebir ya de manera diferente. ¿Cómo concibo yo ahora a ese poder superior? Que yo siempre lo repito, yo estoy seguro que la gente, cuando yo levanto la mano, que voy a hacer uso de la tribuna, saben que ya voy a decir
Buenas tardes, mi nombre es Julio Zeta, soy un enfermo alcohólico y un desajustado mental y emocional. Gracias a Dios, que en mi caso, gracias a un poder superior, que en mi caso es Dios, no he bebido. Estoy seguro que ya la gente ya dice, la misma babosada va a decir, pero yo lo declaro siempre, lo declaro, lo confieso siempre. Ese es mi poder superior. Yo no tuve problemas, pero si atendemos a lo que dice el segundo paso, habla de muchos personajes. El que está en ese estado de salvajismo, al que se le describe como salvaje, ese no quiere creer en Dios, no quiere y no quiere, y se describe como un salvaje. Pero el padrino le dice, no tenés que creer de esto de una sola vez, esto es poco a poco, pone mente abierta, y le comienza a decir, la camisa que te vas a poner. Pero hay otro que cree en Dios, pero perdió la fe. Y hay otro que aunque cree en Dios, no cree que le va a hacer el milagro. Y entonces en el paso 2 dice que es mejor no haber creído que haber creído y perder la fe. Entonces el paso nos puede dar a nosotros la pauta en cuál de estos personajes nosotros como enfermos nos vamos a ubicar. Pero si la persona que le cuesta creer en un poder superior nunca lo había creído, si escucha a su padrino, si abre su mente, si practica este programa, como dice el paso, de repente en forma sutil va a comenzar a infiltrarse el segundo paso en él o en ella. Gracias, padrino, por la respuesta. Esperamos que haya quedado resuelta tus preguntas, Yuritzia. ¿Alguien más que quiera participar haciendo la unidad con sus preguntas, levantando la manita, haciéndolas a través del chat? Nos quedan algunos minutos aún, entonces pues estamos aquí atentos. Padrino, yo te quiero hacer otra pregunta mientras se van animando los compañeritos. Cuando uno alcanza, porque yo siento que es así, cuando dicen, soy un alcohólico recuperado, he escuchado muchos AA que dicen así, y yo me confundo porque digo, pues ¿qué no se supone que esta es una enfermedad que solo se controla, que no se quita, que es incurable? Y cuando dicen que ya son recuperados, ¿quieren decir que han alcanzado ese lenguaje del corazón o esa madurez? Porque al final el lenguaje del corazón, como bien lo exponías, te lleva a esa madurez para hacer como la sinergia con todas las herramientas. ¿Es así? Tengo la duda, gracias. Pues el término, aunque es presuntuoso, es correcto. Lo que pasa es que muchos lo confundimos. Lo que el programa de Alcohólicos Anónimos dice es que la enfermedad es incurable, pero sí dice que nos podemos recuperar. Cuando una persona declara que se ha recuperado, yo le creo. Que si estará mintiendo o no, eso es asunto de él. Pero muchos lo confundimos porque hay unos que dicen en tribuna, yo ya estoy curado. Eso no es cierto, porque el alcoholismo es una enfermedad insidiosa, progresiva, incurable y de fatales consecuencias. Cuando vemos las 44 preguntas y respuestas, hay un extracto que dice que no estamos curados, que lo que realmente estamos es gozando de una suspensión diaria que depende directamente a la obediencia de principios espirituales. Una vez alcohólicos hasta la muerte. Nosotros nunca vamos a dejar de ser alcohólicos, pero sí nos podemos recuperar. ¿Cómo nos vamos a recuperar? Practicando este programa, practicando los valores eternos, poniendo en práctica principios, trabajando los 36 principios, no solo los 12 pasos. Los 12 pasos es la recuperación. Claro, si nosotros leemos las promesas de Alcohólicos Anónimos, dice desde la primera promesa
dice que vamos a experimentar cambios, vamos a conocer una serenidad y una paz verdadera. Entonces, yo te puedo decir, Luna, que sí es posible la recuperación. Lo que no se puede es curarse, porque el alcoholismo por lo menos es incurable. Ahora, si alguien dice que está recuperado, solo él sabrá si lo hace por orgullo, soberbia, presunción, o si realmente está recuperado. Lo que sí te puedo decir yo, que sin hacer tanto ruido, el ejemplo habla por 1000 palabras. Los que están recuperados no lo andan gritando, se les mira en su comportamiento, se les mira en su forma de ser, se le mira en su forma de comunicarse, se le mira en la forma que siempre está disponible. No necesita andar gritando en tribuna que está recuperado. Gracias, Luna. Gracias, padrino. Pues compañeros, vamos a ir cerrando. Aquí hay otra participación. Lupita, adelante si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Adelante. Sí, gracias. Hola, Julio, gracias por el tema. Pues muy enriquecedor. Y bueno, ahorita no que escuchaba el tema donde hablabas, ¿no? En la parte de que se llega a un punto, ¿no? En el que se baja la intolerancia. Y fíjate que yo me he detectado, últimamente no me había percatado hasta hace pues poco tiempo, de esta parte de la intolerancia. Y fíjate que me doy cuenta que sí, todavía de repente sí soy como intolerante. Por ejemplo, cuando voy a los grupos presenciales, de repente, o sea, yo me siento, ¿no? En mi junta, escuchar a los oradores, pero fíjate que me pasa mucho esta parte, como de mentalmente estar criticando a mis compañeros, así como de cómo hacen el servicio, aunque yo no lo exprese, no se los diga, pero yo mentalmente, yo me veo así como enjuiciándolos, así como pensando, ay no, pero por ejemplo, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué dicen eso? O sea, fíjate que yo muchas veces sí he padecido de esta parte como de ser sangrante, una vieja sangrante resentida. Y entonces, pues yo te quisiera preguntar, tú, ¿cuándo empezaste a detectar en ti, no sé, que pasaste de ser, pues, esta personalidad intolerante, criticona, pues es decir, sangrante, pues a ser un compañero estable, va a ser un compañero, como llaman, ¿no? Un viejo estadista, que pase lo que pase, diga lo que digan, pero la batuta la lleva un poder superior. Entonces, pues quisiera que si me pudieras regalar un poquito de eso, porque yo todavía le batallo en ese sentido, sobre todo, te digo, en los grupos presenciales. Ahí voy como que en los grupos en línea, como que ahí voy, pero sí, de repente sí me gana esta parte de ser, como te digo, ¿no? Intolerante y así, como que de repente sacar la emoción, y pues es mucho sufrimiento porque pues luego viene el rebote, la culpa y el sentir híjole, es que yo soy la inadaptada, ¿no? Y pues los compañeros llevan sus procesos y es lo que me cuesta trabajo entender, aceptar que los compañeros y todos llevamos un proceso. Entonces, y no es igual al mío, ¿no? No se parecen en nada a los procesos. Entonces, ojalá que me pudieras regalar algo en ese aspecto. Espero haberme dado a entender con mi pregunta. Gracias. Adelante, padrino, gracias. Claro, más claro no se puede. Sí te logro captar la idea, que si la capto bien o mal, eso sí, no sé, la capto a mi modo. Pero me estaba recordando yo cuando a medida que te escuchaba, lo primero que pensé, caramba, dije, pero si Lupita está haciendo ese análisis, si Lupita en su fuero interno, en su intelecto, se está dando cuenta qué critica, qué busca, qué cuestiona, qué esto, qué lo otro,
solo que no lo externa con la voz, pero que quizás con sus actos, con sus acciones, sí, porque muchas veces no hace falta mover nuestra boquita para correr a los compañeros. Mire, cuando alguien está en tribuna y la persona no la quiere, mejor se va o se sale. No está diciendo nada, no está hablando, pero con eso está lastimando, rompiendo la unidad de la que habla nuestro programa. Entonces, cuando hacías la pregunta, cuando hacías tu comentario, yo me ponía a pensar, en mi caso, cómo fue que iba desarrollando esa tolerancia, eso de dejarme de meter o en lo que no me importa y todo lo que nos dice que es incorrecto el programa. Yo no sé si es por orgullo o qué, porque yo me recordaba en este padrinazo que le decíamos Boca Sola en mi grupo presencial de Alcohólicos Anónimos, donde yo me inicié, que se llamaba Luz que Vuelve. Este Boca Sola era pero malcriado, repugnante, y corrió a un compañero que yo lo había llevado al programa, pero muy sensible, o quizás nunca entendió el idioma de Alcohólicos Anónimos. Una vez le dijo, y está siendo grabado, por eso no puedo decir las palabras que utilizaba este compañero, pero le quiso decir que tenía atrofiada su mente. Este compañero era abogado, ya se murió, de borracho, era abogado, era bien centrado, pero era bien emotivo. Con una palabrita que le dijeran ya se resentía, y desde tribuna comienza a agarrarlo, total que se fue. Y a mí también me dejaba ir mis pijazos desde la tribuna, me decía mis cosas. Así que yo oía eso, quizás el orgullo me detuvo, decía yo, porque yo soy cuerudo en ese aspecto. Yo estoy en un grupo, Robert, ya te fuiste. Ahí estoy en un grupo donde están solo compañeros tuyos, Robert, y a mí me han metido ahí. Dicen unas babosadas y a veces me quieren agarrar a mí. Me hacen hasta memes vestido de mujer, haciéndome parecer que me gustan los hombres y dicen palabras y todo, pero al final estas personas no logran, a mí risa me da, y cuando yo los comienzo a agarrar también en ese mismo tono, se terminan yendo. Entonces no sé qué es eso, quizás es orgullo, quizás es que soy cuerudo o qué, pero este compañero que le decíamos Boca Sola, yo recuerdo cuando iba a cumplir mi primer año de oro, de sobriedad, yo estaba contento, yo estaba feliz, y cuando se iba aproximando la fecha, yo iba diciendo, ya voy a cumplir un año que ya de estar en Alcohólicos Anónimos, y feliz, pues, y solo terminaba yo, tiene la palabra el compañero Boca Sola, y ya llegaba, mira Julio, si vos todavía apestás alcohol, todavía apestás a guaro, y que no sé qué, que aquí, que allá, vos no te vas a quedar, que no sé qué, ya vas a ver que solo vas a cumplir un año, y de alegre te vas a ir a poner a verga, así me decía. Y fíjese que yo en mi mente cuando lo oía, iba diciendo, pues no me voy a ir, no le voy a dar gusto a este hijo tal por cual. Entonces, y así, no me fui. Entonces yo digo que en ese momento me mantuvo el orgullo. Y después decía, te voy a creer cuando cumplas 5 años, entonces te voy a creer que ya sos un alcohólico. Y yo recuerdo que cuando iba a cumplir 5 años, yo bien feliz, hoy sí ya no me va a decir nada, Boca Sola. Otra vez, no hombre, si vos todavía apestás a guaro, cuando tengas 10 años, entonces sí te voy a creer. Y yo creo que en ese momento me mantenía el orgullo. Pero fíjate Lupi, que ya, yo por eso digo que en Neuróticos es donde yo he aprendido un poquito más a manejar mis emociones. Aunque algunas personas, algunos compañeros dicen que yo soy orgulloso, dicen que yo soy como altanero. Quizás, digo yo, quizás porque me hace reflexionar. ¿Por qué? Y yo hago mi análisis, me dicen que soy orgulloso y altanero porque cuando yo conozco un punto es bien difícil que me muevan.
no me mueven, no me convencen tan fácil. Quizás por eso dicen que soy soberbio, pero en cuanto a relaciones así personales, yo siento que he mejorado bastante. A veces hoy ya me quedo callado cuando en mi mente quisiera decirles un montón de cosas, pero hoy ya aprendí a quedarme callado, ya a veces dejo que pasen las cosas, pero esta calma, yo a veces, así cuando hoy me pones vos a filosofar, Lupita, yo no sé si es el programa o que ya estoy llegando a viejo, o no lo sé, pero sí he desarrollado un poquito de tolerancia, y eso te lo digo, como lo dije hace ratito, lo he aprendido de los neuróticos. Rocío me regaña cuando cito neuróticos y codependientes porque con eso los estoy discriminando, los estoy molestando, los estoy golpeando. Ay, la era de cristal, hay que ver si se quiebran o se molestan. Estoy diciendo lo que a mí me da resultado. Así soy, y cada día yo sí, cuando veo que mi ser lastima, calladito, sin decir nada, trato de ir moldándome, cambiando, no de darle gusto a las personas, sino que de hacer esos cambios que me pide el programa. Aún si después de hacer mis esfuerzos internos sigo cayendo mal, pues le pido a mi poder superior que poco a poco me vaya liberando de esos defectos de carácter. Gracias, Padrino Julio. Listo, Lupita, aquí la respuesta a la pregunta. Pues bueno, compañeros, esta junta está llegando a su fin y no sin antes, pues, darle las gracias a nuestro Padrino Julio por su participación y pues, a nombre del Grupo Fe que Obra, te agradece Julio Zeta por esta participación en el 7º aniversario con el tema el lenguaje del corazón, y pues estamos llegando ya al fin y de esta junta, y pues estamos muy contentos de que hayas participado. Pues, compañeros, les agradezco la unidad a esta fiesta espiritual que hemos tenido el día de hoy, y que casi estamos estamos en el penúltimo día. Qué importante es hacer la unidad, ponernos bien, tocar ahorita la almohada, y imagínense con estos destellos del lenguaje del corazón, no, pues que pienso que es padre, pero bueno, le agradezco a Alejandra, Anami, Silver, Beatriz, Dulis, Estela, Gloria, Ever, Padrino Julio, Carla, Lore, Lupita, Mari del grupo Vida Nueva por estar haciendo la unidad, Paula, Rita, Roberto y Rocío. Gracias por estar haciendo la unidad, y pues quisiera finalizar con la oración a la serenidad. Quien guste acompañarme, y dice así: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, no la mía. Y también vamos a ir cerrando con la declaración de la responsabilidad, ¿verdad? Ahora somos responsables de hacer de muchas maneras paso 12. Y dice: yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de todas nuestras comunidades siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Pues, muchas gracias. Aquí nos están diciendo Estela, Lupita, muchas gracias, Rita, gracias, bendiciones. Y pues, compañeros, damos por finalizada nuestra junta, y pues que tengan un dulce descanso. Gracias.